Entonces, la fertilidad del suelo nosotros la vamos a evaluar como una fertilidad química, una fertilidad física y una fertilidad biológica. Dentro de los componentes de la fertilidad física tenemos la textura. La base sólida del suelo es alrededor más o menos del 50%, como lo habíamos visto, y tiende a ser la más estable, y ello permite usar sus características para clasificar al suelo, ¿no? Entonces tenemos una fracción coloidal dentro de la fase, dentro de la textura y la fase física, y tenemos una fracción no coloidal. La fase coloidal es aquella que está compuesta por arcillas y humus, y esta es básicamente la estructura del suelo que va a permitir la absorción de nutrientes en el suelo. Esta fracción coloidal compuesta por arcilla y humo es la que va a determinar cuánto de nutrientes el suelo puede retener para que la planta luego pueda hacer un intercambio de nutrientes por medio de la fase líquida del suelo. Y la fracción no coloidal está compuesta por gravas, arenas y limos. Esta composición del suelo nos va a determinar básicamente cómo el suelo se va a ir disponiendo para el intercambio de nutrientes de acuerdo a unas características que se van evaluando en laboratorio. La determinación de la textura del suelo está determinado por el diámetro de las partículas. Esta es una clasificación de las arenas, tanto de limos y como de arcillas, y dependiendo el sistema de medición que nosotros trabajemos o el laboratorio donde mandamos a hacer el análisis nos pueden dar la estructura del suelo. Estas estructuras están determinadas por esta entidad. También se puede trabajar con un sistema internacional y también hay un sistema europeo que va clasificando estas partículas. Los que hemos trabajado ya alguna vez en agricultura conocemos el triángulo textural. Una vez que en laboratorio ha sido determinado la cantidad y el porcentaje de estos componentes en el suelo, nosotros podemos determinar cuál es la textura de este suelo haciendo uso de este triángulo textural, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esta parte del suelo? Porque esta parte del suelo nos va a determinar la capacidad de intercambio catónico de los suelos, ¿no? Y la capacidad de intercambio catónico de los suelos es la capacidad que tiene el suelo de retener algunos cationes en el suelo. Hay que entender que esta capacidad de intercambio catiónico está formada por componentes minerales y por componentes orgánicos como es el ácido húmico. Estos componentes hacen lo que nosotros llamamos el complejo arcillo-húmico, y mientras mayor sea esta capacidad de intercambio catiónico del suelo, va a poder tener mayor capacidad de retención de nutrientes. Esto va a hacer que nuestro suelo sea más rico para poder retener nutrientes, o en todo caso menos posibilidades de poder retener nutrientes. Esto hay que saberlo manejar adecuadamente, porque hay que entender que el suelo lo que hace o de donde toma los nutrientes en el suelo es de la solución del suelo, de los nutrientes que están disueltos en el agua que puede estar en el suelo, y algunos nutrientes están, se puede decir, almacenados en esta capacidad de intercambio catiónico. Entonces, dependiendo del cultivo que yo vaya a realizar y dependiendo sobre todo del sistema de riego que vaya a utilizar, nos va a convenir tener alguna alta capacidad de intercambio catiónico o una capacidad de intercambio mínima. Hay que entender que la planta no toma los nutrientes del complejo arcillo-húmico, sino los toma de la solución del suelo, es decir, los elementos que están disueltos en el agua que está en el suelo. La capacidad de intercambio catiónico lo que va a hacer es retener estos nutrientes como un almacén en el suelo. Entonces, si yo estoy trabajando un riego por goteo, por ejemplo, y manejo adecuadamente la cantidad de agua y de aire que hay en el suelo, una capacidad de intercambio catiónico media se me acomoda muy bien para que la planta pueda absorber los nutrientes que están en el suelo. Pero si mi sistema de riego es por gravedad y yo trabajo sistemas de inundación de fertilizantes, yo necesito tener una capacidad de intercambio alta para que estos nutrientes estén absorbidos en la capacidad de intercambio catiónico y no sean lavados por el exceso de agua que nosotros podamos estar aplicando.
¿Cuáles son las características de la capacidad de intercambio catiónico de los suelos? Es el poder de fijación de estos cationes, la capacidad de saturación del suelo, está también determinado por la temperatura y por algunos constituyentes de los coloides de este suelo, ¿no? Entonces, esta capacidad de intercambio catiónico básicamente va a estar dado por la característica de las arcillas que puedan tener este suelo, y hemos dicho que también va a estar determinado por la capacidad de ácidos húmicos que pueda tener este suelo. Si nosotros observamos este cuadro, pueden ustedes apreciar de que cada tipo de arcilla y algún componente orgánico del suelo tiene cierta capacidad de intercambio catiónico. Entonces, dependiendo de qué tipo de suelo es el que nosotros hemos trabajado o qué tipo de evolución ha tenido este suelo en el tiempo, podemos tener la capacidad de intercambio catiónico de acuerdo a las partículas minerales del suelo, ¿no? Si nosotros tenemos algún suelo que tenga una capacidad de intercambio catiónica baja, básicamente es o porque las arcillas que está componiendo este suelo son arcillas de una característica pobre en esta medición, y lo que nosotros podemos hacer es mejorar esta capacidad de intercambio catiónico aumentando el humus, los ácidos húmicos que puedan tener este suelo. Entonces, las capacidades de intercambio catiónico cuando son muy bajas se pueden mejorar de dos formas, ¿no? Aumentando la cantidad de arcillas o aumentando los ácidos húmicos que puedan tener este suelo. El tema es que nosotros para subir un porcentaje de arcilla en una hectárea de suelo tendríamos que incorporar mucha cantidad de arcilla, y esto es bastante complicado por el tema de costos y sobre todo por el tema de lo que esto implementaría de hacer un trasvase de movimiento de tierras para mejorar un suelo. Entonces, una forma de mejorar bastante rápido y de una forma adecuada en la capacidad de intercambio catiónico de un suelo es agregando ácidos húmicos al suelo, viendo la capacidad de estos ácidos húmicos que tienen el suelo de mejorar en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico. Los cationes que pueden ser retenidos por los coloides electronegativos del suelo, las arcillas y los compuestos húmicos son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, y estos básicamente son los que son analizados en los análisis de suelo, y son los que nos dan el resultado básicamente cuando nosotros enviamos una muestra de suelo al laboratorio. También pueden en mucha menor proporción estar absorbidos este complejo arcillo húmico, algunas fuentes de amonio, manganeso, cobre, zinc y aluminio. Hay que entender que dependiendo del pH del suelo, este elemento puede estar en mayor concentración y puede incluso estar disponible para la absorción de las plantas, y esto puede traer un problema más adelante de toxicidad en algunos cultivos que iremos evaluando conforme vamos desarrollando esta charla. Todos estos cationes, llamados los cationes de cambio, están más o menos hidratados junto con la capa de agua formando alrededor de las moléculas absorbentes y permanecen ligados a la molécula coloidal y constituyen una disolución que suele denominarse interna, en oposición a la externa del suelo que permanece en forma libre. ¿Cómo puede darse la variación de la fijación de cationes? Por ejemplo, por efecto de lluvias o riegos que provocan la dilución del suelo y aportan hidrógeno por disociación del ácido carbónico formado al disolverse el dióxido de carbono y atmosférico en el agua. También puede variar esto por la absorción de cationes por el sistema radicular de la planta, por la transformación bioquímica de los compuestos amónicos en nitratos y nitritos, por la respiración de las raíces del vegetal y microorganismos del suelo que producen dióxido de carbono y provocando la aparición de hidrógenos, y por la actividad de los microorganismos del suelo
que al descomponer la materia orgánica originan notables cantidades de dióxido de carbono y en consecuencia aportan hidrógeno al suelo. Y por supuesto por alguna aportación de fertilizantes solubles, que es lo que nosotros hacemos para hacer disponibles estos nutrientes a la absorción por las raíces. Por lo que hemos expuesto, tenemos que entender que cuando un suelo se trata de una disolución contenida una cantidad equivalente de calcio y magnesio, el suelo se fija por lo tanto más calcio que magnesio. Cuando se pone en contacto un suelo con agua, la disolución que contenga proporciones equivalentes de los tres, ya sea cloruro de amonio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, el sodio es el catión que se fija más lentamente en proporción menor y además es posteriormente desplazada por más rapidez. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de los elementos que se absorben, se puede decir con mayor fuerza en el complejo arcilio-húmico, hay un orden, siendo el calcio el que tenga la mayor posibilidad de poderse absorber al complejo arcilio-húmico, le sigue luego el magnesio, luego le sigue el potasio y el sodio es, se puede decir, el último en rapidez de poderse absorber en el complejo arcilio-húmico. Cuando se desea que un suelo fije igual cantidad de calcio que de sodio, es preciso que la disolución utilizada contenga 15 veces más de sodio que la de calcio. Este concepto es importante tenerlo en cuenta porque más adelante veremos que la forma de mejorar algunos suelos que tengamos problemas sobre todo de sodicidad nos va a permitir, gracias a este concepto, ayudar que algunas cantidades de sodio que puedan estar en condiciones de toxicidad en los suelos pueda ser desplazado por calcio gracias a esta propiedad. Entonces, cuando nosotros tengamos un análisis de suelo, nosotros tenemos que ir comparando este porcentaje de saturación de los suelos para ver en qué porcentaje está el calcio, está el magnesio, está el potasio y el sodio. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver más o menos cómo está nuestro suelo en porcentajes de estos elementos absorbidos al complejo arcilio-húmico. Este sería un porcentaje ideal de que esta concentración de cationes esté en el complejo arcilio-húmico, y estos porcentajes nosotros debíamos compararlos con nuestro análisis de suelo para ver... Ahora sí. ¡Puro sentimiento! Por favor, ¿podría apagar su micro? Entonces nosotros debíamos estar comparando este porcentaje de saturación con nuestro análisis de suelo para determinar si es lo adecuado para una determinada fertilización. Un segundito, por favor. Entonces, no sé si ustedes aprecian, en este cuadrito de Excel nosotros tenemos diferentes análisis de suelo, y de acuerdo a lo que hemos ido revisando ya podríamos estar determinando algunas condiciones que nos permitan ver en qué forma está nuestro análisis de suelo. Lo que habíamos revisado es la capacidad de intercambio catiónico, y habíamos dicho que la capacidad de intercambio catiónico era la capacidad que tenía el suelo de absorber algunos cationes como el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, y en el caso de suelos ácidos, la suma de aluminio más hidrógeno. Ya habíamos visto de que era importante determinar el porcentaje de estos cationes con relación al suelo para determinar
si más adelante podríamos tener o no algún problema de algún desbalance de estos elementos que puedan estar en todo caso impidiendo que uno u otro pueda ser absorbido por la planta. Entonces habíamos dicho que en lo primero que teníamos que determinar era esta capacidad de saturación del suelo con estos cationes, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo para ver cómo está en este caso estos suelos. Entonces vamos a determinar el porcentaje de saturación, primero de calcio. Y para determinar esto, lo único que tengo que hacer es yo, dividir el contenido de calcio que me da mi análisis de suelo con la suma, entre la suma de cationes y multiplicarlo esto por 100. ¿Correcto? Por favor, si me confirman si se ve, se ve lo que estoy trabajando en la pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, lo que he hecho es determinar el porcentaje de saturación de calcio, ¿correcto? Igual lo voy a hacer para el magnesio y también lo voy a hacer para el potasio. ¿Correcto? Pues, ¿qué tengo que hacer? Simplemente para el magnesio tengo que dividir el resultado de mi análisis de suelo entre la suma de cationes, perdón, y eso lo multiplico por 100. ¿Correcto? Y lo mismo trabajaré para el potasio, ¿no es cierto? Resultado de análisis de suelo, esto lo divido entre la suma de cationes, o en todo caso entre la capacidad de intercambio catiónico, y lo multiplico por 100. Ok, entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto yo lo tendría que comparar con este cuadrito que lo tengo acá. ¿Ok? Entonces yo comparo, el calcio, ¿en qué porcentaje debía estar? Debía estar más o menos entre 70 y 80. ¿Cuánto tengo acá en el primer suelo? Tengo 81. Está relativamente dentro de los parámetros que
me permiten tener un suelo ideal, ¿no? Y así voy comparando el contenido de magnesio y el contenido de potasio en cada uno de estos, ¿no? Entonces, a ver, en este caso, por ejemplo, estaría con algún problemita, está fuera del rango. ¿Qué otro tengo fuera de rango? Tengo este fuera de rango. Y todos los demás están dentro del rango en cuanto al calcio, ¿no? En cuanto al magnesio, estos tres estarían fuera de rango, ¿no? Y en cuanto al potasio, estos tres también estarían fuera de rango. Pues ya yo podría estar identificando en estos suelos, en cuanto al tema de fertilización, cuáles podrían estar dándome algún problemita, básicamente en la concentración de cationes, ya que el exceso de uno o la deficiencia de uno puede estar en todo caso determinándome de que hay alguna incompatibilidad de nutrientes, entendiendo de que la planta lo que hace en el suelo cuando absorbe nutrientes, absorbe cationes o aniones y va a absorber el que esté en mayor cantidad en el suelo. Entonces nosotros debemos tener un equilibrio ideal en el suelo, ¿no? Entre las bases de intercambio, y eso es lo que hemos revisado realizando esa tablita, ¿no? Debíamos tener ciertos porcentajes de calcio, de magnesio, de potasio, que permitan tener un equilibrio en el suelo para que los nutrientes que la planta necesita estén disponibles en la solución del suelo para que la planta los pueda absorber luego, dependiendo el elemento que en ese momento pueda necesitar. Otra cosa importante que nosotros debíamos trabajar son las relaciones catiónicas que existen entre los elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la relación, la relación calcio-magnesio. Y esto básicamente se trabaja dividiendo el resultado del análisis del suelo en estos elementos, ¿no? Entonces, si yo voy a determinar la relación calcio-magnesio, lo que hago es Lo que hago es dividir el resultado del calcio entre el resultado, en este caso, del magnesio, ¿correcto? Y me va a dar un número. Hago el mismo ejercicio para los demás. Y voy a tener ahí algunos resultados. A ver, veamos qué otra relación tenemos. Tenemos la relación magnesio-potasio. Y para hallar esta relación, lo único que tengo que hacer es dividir magnesio entre potasio. Vamos a... Y la otra relación que tenemos es calcio-potasio. Igual para desarrollar esta relación, lo único que tengo que hacer es dividir el calcio entre el potasio.
Ok, y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para comparar estos resultados con las tablitas que tenemos acá, ¿correcto? Por ejemplo, en mi primer resultado del análisis de suelo, en mi relación calcio-magnesio sería 11. Y yo esto comparo con la tablita de relaciones catiónicas y por lo tanto 11 está fuera de este rango, está encima de 11. Quiere decir que en este suelo, por ejemplo, por un exceso por un exceso de calcio y por una deficiencia, por una cantidad mínima de magnesio que va a entrar a este suelo, el magnesio puede estar siendo deficiente en la absorción de nutrientes en la planta, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo ir, comparando estos resultados con los resultados que tenemos en tablita y de esta manera podemos determinar si algún nutriente puede estar impidiendo la absorción de otro nutriente. En el caso, por ejemplo, del análisis tercero, nuestro resultado es 4, y vemos en todo caso que 4 está dentro de este rango. Quiere decir que en este suelo, por ejemplo, no voy a tener ningún problema de absorción de calcio ni de magnesio, ¿no? Y así yo puedo ir comparando con las otras relaciones catiónicas y ir viendo si voy a tener alguna incompatibilidad de estos nutrientes en cuanto a la absorción de estos por la planta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, claro, ingeniero. No sé si están entendiendo o no para hacer un repaso o seguimos avanzando. Otro factor que puede estar interviniendo en el tema de la capacidad de intercambio catiónico del suelo es la temperatura. Y esto se ha determinado o está suficientemente comprobado que cuando el suelo se trata con una dilución diluida y se deja hasta que se alcance el equilibrio del complejo disolución, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza y el complejo cede cationes a la disolución. Quiere decir que si nosotros tenemos temperaturas promedio altas, voy a tener mayor cantidad de nutrientes disueltos en la solución del suelo, por lo tanto la absorción de estos nutrientes por medio de las raíces va a ser mucho mejor. Entonces voy a tener yo mayor absorción, en primer lugar, disponibilidad de nutrientes en la solución del suelo en temperaturas altas que en temperaturas frías, ¿no? Entonces, si yo me voy a un suelo, no sé, de la sierra, voy a tener menor disponibilidad de nutrientes que un suelo de la costa o que un suelo de la selva. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para desarrollar las fertilizaciones y sobre todo cuando hacemos fertilizaciones por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a entrar a un invierno y estoy pensando hacer una fertilización granulada en un riego por gravedad, tengo que estar pensando que muchos de esos nutrientes van a disminuir su disponibilidad en la solución del suelo debido a la temperatura, ¿no? Y esta disponibilidad va a mejorar cuando la temperatura sea de medio a superior. Otro factor importante en el tema de
de la capacidad de cambio catiónico o algunas reacciones que tengamos que en el suelo es el pH, ¿correcto? Entonces yo quisiera acá que ustedes, por favor, me ayuden, no sé si por el micro o por el chat, y me indiquen qué entienden por pH. ¿Qué es lo que mide el pH en el suelo? El hidrógeno. ¿Qué es lo que mide el pH en el suelo? El potencial de hidrógeno. Correcto. Entonces, esto hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Hay personas a veces que confundimos las cosas, ¿no? En todo caso, yo quisiera hacerles una pregunta también. ¿Qué relación existe entre el pH y la conductividad eléctrica en el suelo? ¿Qué relación existe entre el pH y el contenido de sales en el suelo? ¿Hay alguna relación? Pero más. A ver. ¿Es una relación directa? ¿Es una relación indirecta? ¿A mayor pH, mayor contenido de sales? ¿A menor pH, menor contenido de sales? ¿Funciona así? Se podría decir que es una relación directa. A ver, por favor, otra intervención. Pues hay que tenerlo bastante claro, ¿no? El pH del suelo no tiene ninguna relación con la conductividad eléctrica. Son totalmente independientes. No hay ninguna relación ni inversa ni directa, ¿no? Yo puedo tener suelos de pH ácido y con alta contenido de sales, como también puedo tener suelos de pH bajo y con alto contenido, o un suelo alcalino con alto contenido de sal. Entonces no hay ninguna relación directa. Ahora, otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es que el pH lo que nos mide es la cantidad de hidrógenos que pueda tener este suelo. Quiere decir que dependiendo de la cantidad de hidrógenos que hay en este suelo puede ser o alcalino o puede ser básico. Hay que entender que el pH es una medida que va de 0 a 14, donde 0 es un suelo ácido, 7 es un suelo neutro y 14 es un suelo alcalino o básico, ¿correcto? Ya hemos dicho que el pH lo que mide es la cantidad de hidrógenos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta y también tenemos que tenerlo bastante claro, es decir, dónde yo voy a tener un suelo ácido donde tenga mayor cantidad de OHs o cuando yo tenga menor cantidad de OHs. ¿Dónde yo voy a tener mayor cantidad de hidrógenos? Cuando tengas menos OHs. Ya, pero eso va a ser ácido o alcalino. Ácido. A ver, o sea, si yo tengo acá más OHs, ¿va a ser ácido? ¿Eso me quiere decir? Hablemos primero del hidrógeno, por favor, del hidrógeno. ¿Dónde voy a tener mayor cantidad de hidrógenos? ¿En un suelo ácido o en un suelo alcalino? ¿Dónde voy a tener mayor cantidad de hidrógenos? Porque hemos dicho que el pH lo que mide es la cantidad de hidrógenos. ¿Dónde voy a tener mayor cantidad de OHs? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Chicos, cuando no participa, me siento solo en la sala. ¿Me están escuchando o no están ahí? Mayor cantidad de hidrógenos o OHs, perdón, ¿cómo? No, a ver. Lo que mide el pH es la cantidad de hidrógenos. Nos hemos dicho que para medir el pH tengo que medir la cantidad de hidrógenos. Entonces, la cantidad de hidrógenos me va a determinar si un suelo es ácido o es un suelo alcalino. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde voy a tener mayor cantidad de OHs? ¿En un suelo ácido o en un suelo alcalino? ¿Dónde habrá mayor cantidad de hidrógenos, de Hs? En un suelo ácido. ¿Ahí voy a tener mayor cantidad de hidrógenos?
Sí. ¿A sus compañeros qué dicen? ¿Dónde habrá mayor cantidad de hidrógenos? Entonces, en un suelo ácido vamos a tener mayor cantidad de hidrógenos. En un suelo ácido. ¿Ya? Entonces, para que un suelo sea ácido, tiene que tener mayor cantidad de hidrógenos, ¿correcto? Hidrógeno. Y para que sea alcalino, por lo tanto, debe tener menor cantidad de hidrógenos, pero habrá mayor cantidad de OHs, ¿correcto? Ujú. Ok. Entonces acá voy a tener mayor cantidad de OHs. Y menor cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Pues acá voy a tener mayor cantidad de hidrógenos. Y para que sea neutro, ¿qué cosa tiene qué condición debe cumplir? Que la cantidad de hidrógeno sea igual a la cantidad de OHs, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ok. ¿Y por qué es importante en todo caso el pH? El pH nos va a determinar la disponibilidad de nutrientes en la solución del suelo. Hemos visto que los nutrientes, sobre todo los cationes, pueden estar absorbidos al complejo arcilio-húmico y estos nutrientes, estos cationes, tienen que estar disueltos en la solución del suelo para que la planta los pueda absorber. Entonces, el pH va a ser el parámetro que nos permita ver si estos nutrientes están disponibles o no están disponibles para la planta. Si ustedes ven el cuadrito que está acá en la diapositiva, van a ver que está en la parte de abajo el rango de pH, ¿no es cierto? 7 neutro acá, para este lado ácido y para este lado alcalino, ¿correcto? Y cada una de estas franjitas de colores va a determinar un nutriente, ¿correcto? Cuando esté ancho, quiere decir que está disponible para la planta, y cuando está angostito, va a estar, este elemento no va a estar disponible para la planta. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea o ha visto algún análisis de suelo más o menos? ¿Cuál es el pH de un suelo, digamos, en la costa? ¿Alguien tiene una idea? De 8. En los suelos de la costa, normalmente los pHs van de 7.5 a 8, incluso hasta 8.5, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un suelo en costa y tenemos un pH de 8, quiere decir que muchos de estos nutrientes no van a estar disponibles. Por ejemplo, el magnesio no va a estar disponible, el potasio va a estar medianamente disponible, el nitrógeno sí está disponible, el boro no va a estar disponible, el fósforo, que es uno de los elementos más susceptibles al cambio de pH, va a estar muy bajo, es disponible o casi nada, y así muchos de los macro y micronutrientes no van a estar disponibles. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante que nosotros en un análisis de suelo estemos determinando cuál es el pH de este suelo para ver si lo que está en el suelo o lo que nosotros vamos a incorporar por medio de la fertilización va a estar disponible o no. Esto es en los suelos de la costa generalmente. Y en los suelos de selva y en algunos suelos de sierra tenemos el caso contrario, donde el pH es demasiado ácido, ¿no es cierto? Muchos elementos van a estar disponibles, pero tenemos un problema, que va a haber dos elementos que van a estar en mayor cantidad disponibles. Va a ser el hierro, que es un elemento tóxico a la planta cuando se absorbe en cantidades inadecuadas, y otro elemento que se hace muy disponible en suelos ácidos es el aluminio. El aluminio también es un elemento tóxico para la planta, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debíamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debíamos hacer para evaluar un análisis de suelo? Debíamos ver el pH. Entonces, ustedes pueden ver acá, tenemos algunos rangos de pH, ¿correcto? Y podemos ir evaluando.
Entonces acá tenemos algunos suelos de selva y de sierra, y tenemos acá algunos elementos algunos análisis de costa. Entonces, en ambos casos vamos a tener algunos problemas en cuanto a la disponibilidad de algunos nutrientes, dependiendo cuál sea uno u otro, ¿correcto? Entonces, creo que la mayoría de personas que estamos ahorita en la sala trabajan, si no me equivoco, en costa. Entonces, iremos viendo el caso de estos suelos que tienen, por ejemplo, pHs encima de 8. ¿Ok? Entonces, en estos suelos con pHs encima de 8, inmediatamente vamos a tener indisponibilidad de algunos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer con estos suelos para mejorarlos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajar el hidrógeno. Tendría que acidificarlos, ¿correcto? Si yo tengo pH 8, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Tratar de bajar el pH de estos suelos a un pH entre 6.5 y 7 para que algunos nutrientes que están en el suelo puedan estar disponibles. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que acidificar. ¿Y cómo voy a acidificar ese suelo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para acidificar estos suelos? ¿Cómo puedo bajar o subir el pH? ¿Qué tengo que aumentar o disminuir? Pues habíamos dicho que el pH lo que mide es el contenido de hidrógenos, ¿correcto? Entonces habíamos dicho que en un suelo alcalino el contenido de hidrógenos era pequeño. Y en un suelo ácido el contenido de hidrógenos era mayor, ¿correcto? Entonces, si yo deseo acidificar el suelo, ¿tengo qué cosa? Tengo que aumentar ¿qué cosa? Hidrógenos. La pregunta es, ¿cómo yo puedo aumentar hidrógenos en un suelo? ¿Cómo puedo acidificar ese suelo? Con un encalado. ¿Y qué me ayudaría el encalado? A aumentar el hidrógeno. No, a disminuir, a disminuir. A disminuir o aumentar. Si yo disminuyo los hidrógenos, automáticamente lo que estoy haciendo es alcalinizar ese suelo. Lo que tengo que hacer es aumentar hidrógenos. No olviden eso, por favor. Tengo que aumentar hidrógenos. Entonces, en el suelo, para acidificar ese suelo, lo que tengo que hacer es poner una enmienda a ese suelo que me aumente la cantidad de hidrógeno. La pregunta sería, ¿de dónde es que yo tengo que sacar esos hidrógenos para ponerlos en el suelo? ¿No? Entonces, tengo muchos amigos que trabajan en tiendas agropecuarias, iré y les diré, pues, oye amigo, véndeme algún producto que me aumente hidrógenos en el suelo, ¿no? ¿Eso es factible? ¿Habrá algún producto en el mercado que me aumente hidrógenos en el suelo? Porque fertilizantes a base de calcio, a base de potasio, de magnesio, de azufre, de zinc, de nitrógeno tengo en el mercado. ¿Habrá alguna enmienda que tenga hidrógenos? Entonces, esos hidrógenos yo los puedo sacar de un compuesto en el suelo que está en muy buena cantidad, que es el agua, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que tendría que poner al suelo es alguna sustancia o alguna enmienda que me permita romper este enlace, ¿no es cierto? Y me permita, ¿qué cosa? Dejar hidrógenos en el suelo y que me permita, en todo caso, oxidarse y absorber oxígeno de ese suelo. Entonces yo tendría que poner algún elemento que sea de muy fácil oxidación para que en el suelo pueda secuestrar oxígeno. Y ese elemento es el azufre. Entonces yo tendría que buscar alguna enmienda en el mercado que me
acondicione azufre en el suelo para que este azufre pueda reaccionar con este oxígeno y este hidrógeno pueda inmediatamente ingresar a la solución del suelo y pueda bajar mi pH. Entonces, en el mercado hay muchos elementos a base de sulfatos de azufre que nos permiten acidificar el suelo, y dentro de ellos está el mismo azufre elemental. En todo caso, algún compuesto como sulfato de calcio podría estar ayudándonos a secuestrar oxígeno del suelo y liberar hidrógeno del suelo. Y de esta manera nosotros podríamos estar acidificando estos suelos para poder hacer mucho más disponible algunos elementos que puedan estar en el suelo, pero que están inmovilizados o están en todo caso secuestrados por algunos otros elementos, o están poco solubles por algunos otros elementos, solamente por efecto del pH. ¿Correcto? Pues hay que tener en cuenta esto. Ahora, por favor, muchachos, tengan mucho cuidado porque yo en Costa he visto algunos profesionales que recomiendan utilizar cal en los suelos. No sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? Oye, tiene problema de sales, échale cal agrícola, ¿no? Y hay gente que va a las tiendas y compra cal agrícola y la aplica en el suelo, ¿no? Pues yo les preguntaría, ¿la cal agrícola me acidifica el suelo o me lo alcaliniza? ¿Cuál sería la reacción que tenga este compuesto en el suelo? Lo vuelve alcalino ¿Por qué? por el óxido de calcio. Correcto, hay que entender que ¿qué cosa es la cal agrícola? CO3CA, ¿no es cierto? Entonces, lo que la cal agrícola produce en el suelo es aumentar, ¿qué cosa? Aumentar OHs, ¿correcto? Y cuando aumentamos OHs, ¿qué pasa con el suelo? Se vuelve más Alcalina. más alcalino. Entonces tengan cuidado, por favor, de utilizar cal agrícola en suelos que tengan encima de 7, ¿no? De 6,5. Lo que vamos a hacer es ayudar a que ese suelo se vuelva mucho más alcalino y por lo tanto vamos a hacer que muchos de los nutrientes que están en este suelo se pongan indisponibles para la planta. ¿Correcto? Entonces yo tendría, para acidificar el suelo, utilizar productos que tengan, ¿qué cosa? Azufre. Azufre, ¿no? Puede ser azufre elemental, polvo seco, polvos mojables, puede utilizarse algunos ácidos como el ácido sulfúrico que funcionan bastante bien, ¿no es cierto? Y algunos acidificantes como ácido nítrico y ácido fosfórico. Pero hay que entender que cuando nosotros ponemos estas fuentes de ácido nítrico, ácido fosfórico, ingresan al suelo, mientras el suelo esté húmedo y haya solución nutritiva en el suelo, va a acidificarse, pero dentro de algunas horas, por el efecto tampón que tiene ese suelo, ese pH va a volver a su estado original, ¿no? Entonces, si yo quiero tener algún efecto que dure algo en el tiempo, tampoco es definitivo, yo lo que tengo que hacer es poner algún elemento o algún compuesto que tenga azufre. ¿Para qué? Para que estos OHs estén en mayor contenido en el suelo y pueda estar ese pH ácido por algo más de tiempo. Tampoco es definitivo, pero por algo más de tiempo, ¿no? Y si tengo el problema contrario, estoy en un suelo de selva o de sierra donde mi pH sea alcalino, yo quiero subir el pH, lo que tendría que utilizar es algún producto que me aumente la cantidad de OHs, que puede ser cal agrícola, dolomita, o hay algunos compuestos que se pueden utilizar para hacer el efecto contrario al de bajar el pH, que sería el de alcalinizar ese suelo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Ingeniero, una consulta. Dime. En el tema del azufre, se ha visto que hay un porcentaje de azufre que tienen algunos productos. Así es. ¿Cuál es el porcentaje que se tendría que utilizar o óptimo que podríamos recomendar?
Mira, la forma adecuada de poder determinar una cantidad exacta de azufre o de algún producto para acidificar los suelos, tendría que hacerse algunos cálculos en las que se determinan el porcentaje, perdón, los miliequivalentes, ¿ya? Pero en la bibliografía hay algunas tablitas como estas que nos permiten determinar la cantidad de azufre que yo tendría que utilizar para poder acidificar el suelo, y esto va a depender mucho de la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Un suelo que tiene menor capacidad de intercambio catiónico va a utilizar menor cantidad de azufre a un suelo que tenga mayor capacidad de intercambio catiónico, donde la cantidad de azufre que voy a utilizar para bajar, en este caso, el pH es mayor, ¿no? Entonces, acá nos dice guía para aplicación de azufre para corrección de pH en los suelos alcalinos, y esta tabla está para ajustar el pH a valores de 6.5. Entonces, si yo quiero bajar mi pH a 6.5, esta es la cantidad de azufre que yo tendría que poner dependiendo de la capacidad de intercambio catiónico, ¿correcto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un suelo de 8.4 y lo quiero bajar a 6.5 y mi capacidad de intercambio catiónico está entre 0 a 6, ¿cuántos kilogramos le tengo que poner de azufre? 2.000 unidades. Acá está, 2.000, ¿correcto? Ajá. 2.000, ¿ya? ¿Se observa o no se observa? Vamos a hacer un ratito, lo voy a ampliar acá. Ajá. Ok, entonces, si yo quiero bajar mi pH a 6.5 y mi pH está en 8 y mi conductividad eléctrica es de 0 a 6, ¿cuánto tengo que utilizar? 2.000 kilos, ¿no? Si mi conductividad eléctrica es un poquito más alta, digamos, mi conductividad eléctrica está entre, perdón, mi capacidad de intercambio catiónico está entre 11 a 30, y quiero bajar de 8.4 a 6.5, ¿cuánto tendría que utilizar? 2.400 kilogramos, ¿no? Entonces, esta tablita es bastante práctica y nos puede más o menos dar una idea de cuánto de azufre elemental yo tendría que ponerle a ese suelo para bajar el pH a 6.5, que es relativamente lo óptimo para que algunos nutrientes estén disponibles. Entonces, si nosotros vamos a nuestro análisis de suelo, por ejemplo, para este suelo de acá, para el suelo número 5, ¿cuánto es mi pH? 8.3, ¿correcto? ¿Cuánto está mi conductividad eléctrica? Perdón, mi capacidad de intercambio catiónico. Es 24, ¿correcto? Acuérdense, 8.3, ¿y cuánto es mi capacidad de intercambio catiónico? 24. Entonces voy a mi tabla. 8.3, ¿y cuánto era mi capacidad de intercambio catiónico? 24. ¿Cuánto tengo que utilizar? 2.400 kilogramos de azufre. Vayamos a otro ejemplo. Tengo un suelo que tiene de pH, a ver este de acá. Tengo el pH 8.5, ¿correcto? ¿Y cuánto es mi capacidad de intercambio catiónico? 11. Voy a mi tablita, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto era mi pH del suelo? 8.5. ¿Y cuánto era mi capacidad de intercambio catiónico? 11. ¿Cuánto tendré que poner? 2.200 kilogramos. De esa manera ustedes pueden más o menos ir calculando la cantidad de azufre que tendrían que aplicar en forma práctica para bajar el pH del suelo a lo que sería óptimo. Ahora hay que entender que esta enmienda no va a ser permanente, o sea, no es que una vez la aplique y ya me voy a olvidar del problema, ¿no? Esta enmienda hay que ir evaluando en el transcurso del tiempo para ver, porque este suelo, por su capacidad buffer, por su capacidad tampón que tiene, en un año, en 2 años, nuevamente va a retornar al pH que tenía originalmente, y nuevamente hay que hacer la aplicación de esta enmienda, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que irlo evaluando constantemente, haciendo los análisis pertinentes para determinar cómo va evolucionando el tema del pH en este suelo. ¿Alguna pregunta más? A ver. Ingeniero. ¿Está claro? Dígame. ¿Está claro? Hola, ingeniero. Sí, con confianza. Bueno, entonces esto sería recomendable, o sería lo más recomendable, ¿no? Aplicar azufre en suelos de costa cada campaña. Si, por ejemplo, en cultivo de papa, ¿no? Si yo quiero cultivar papa ya, estoy cultivando,
añado azufre en esta campaña y para la otra campaña igual, ¿no? Cada año se le podría aplicar. Es necesario Es necesario. estar pendiente del pH del suelo, y si mi pH del suelo está en 7.5, si mi pH del suelo está en 7.5, yo debo estar aplicando alguna enmienda para bajar este pH, ¿no? Entonces, la mejor forma de poder ir manejando este suelo es acidificando este suelo. Entonces, aplicaciones de azufre, que es en este momento de repente lo más económico, lo más factible de utilizar, y sobre todo en ese tipo de cultivos que no tenga el riego por goteo, me va a ayudar bastante. ¿Para qué? Para hacer disponible todos los elementos, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo tengo un pH de 8? ¿Ya? Y normalmente, por ejemplo, para papa, ustedes ponen, no sé, 4 o 5 bolsas de fosfato de amónico, a veces más. ¿Qué estoy poniendo ahí? Fósforo, ¿no es cierto? Ese fósforo va a llegar al suelo, ese fósforo se va a disolver, ¿no es cierto? Y por efecto del pH inmediatamente se va a bloquear, porque ese suelo va a reaccionar con el calcio y va a formar elementos no solubles, ¿no es cierto? Por lo tanto, el fósforo que está en el suelo y el fósforo que tú le estás adicionando a la fertilización va a estar en un porcentaje mínimo de disponibilidad para la planta. Entonces, no solamente para hacer disponible lo que está en el suelo, sino también para lo que más adelante tú puedas estar aplicando, es necesario corregir el pH de ese suelo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces, aparte del azufre, ¿no hay otro elemento para utilizar como acidificar el suelo, para Mira, acidificarlo? hay otros elementos, por ejemplo, los ácidos, llámese ácido fosfórico, ácido nítrico, también te va a acidificar el suelo, pero hay que entender que la acidificación de estos elementos va a ser una acidificación temporal, ¿no? Dentro de poco tiempo ese suelo va a llegar nuevamente a un pH que tenía en un principio, ¿no es cierto? Sobre todo estos elementos yo los puedo utilizar cuando estoy aplicando riego por goteo, ¿no? Muchas de las empresas que trabajan riego por goteo, por ejemplo, por el sistema, aplican ácido sulfúrico, que es una fuente importante de azufre, pero hay que estarlo haciendo constantemente y regularmente, ¿no? Y para que el efecto sea relativamente estable. Pero si yo voy a trabajar un cultivo donde no tengo riego por goteo y voy a solamente poder aplicar esta enmienda una vez o 2 veces al año, entonces tengo que poner una enmienda que tenga cierta estabilidad en el tiempo. Y la única forma de lograr esa estabilidad en el tiempo es aumentando hidrógenos en el suelo. Entonces, la forma más adecuada y la forma más óptima de poder estar incrementando hidrógenos en el suelo para hacer estable esa variación del pH es utilizando algún elemento que del mismo suelo obtenga esos hidrógenos, el agua, ¿no? Y uno de los elementos más eficientes para este efecto es el azufre, o algún compuesto que tenga, o algún fertilizante que tenga en su composición azufre, ¿no? Llámese, por ejemplo, los sulfatos de amonio, los sulfatos de potasio, que se puedan estar utilizando en este caso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, una pregunta, ingeniero. Sí, te escucho, dime. Normalmente, más o menos, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer un análisis del suelo? Mira, por cuestiones de norma para las empresas que exportan productos agrícolas al exterior, por cuestiones de certificación, los fondos hacen una vez al año el análisis de suelo. Esa debía ser nuestra norma, mínimo hacer un análisis de suelo una vez al año, ¿no? Incluso algunos fondos o algunas personas que ya manejan de forma más técnica su fertilización, la hacen semanalmente, ¿no? Lo que hacen es poner algunas sondas de succión en el suelo y constantemente están evaluando cómo se va comportando la solución del suelo para ver cómo está el pH y cómo está la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces, pedirle a un agricultor mediano, pequeño, que haga, no sé, una vez al mes un análisis de suelo, lo va a ver complicado, ¿no?
pero por lo menos una vez al año yo debía hacer el análisis de suelo para ver cómo se está comportando algunos factores como la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio y sobre todo el pH, para ver cómo va la evolución de ese suelo, ¿no? ¿Y se puede hacer un análisis cuando ya está el cultivo en el campo o no es recomendable? A no hacerlo, yo te recomendaría que lo hagas, ¿no? O sea, lo recomendable hacer el análisis del suelo es hacerlo antes de instalar el cultivo y antes de echar el fertilizante, ¿correcto? Eso es lo adecuado. Después de una cosecha, después de un pequeño descanso del suelo, si es que hay, en ese momento debería hacer el análisis del suelo, ¿no? En el caso de que el cultivo ya esté instalado, hay que hacerlo, pues igual, para ver cómo está el suelo, ¿no? Y eso es lo que se hace en el caso de cultivos permanentes, ¿no? En el caso de frutales, el cultivo nunca se mueve de ahí, entonces se ve una época para hacer un buen análisis de suelo, ¿no? Que generalmente se hace después de una cosecha, ¿no? Y mientras la planta está entrando en un periodo de descanso para la nueva campaña es donde se realiza el análisis de suelo. Ya, y cuando está, ya, cuando ya hemos sembrado y cuando ya hemos También habría que hacerlo. Si no utilizado, tienes, tiene que pasar un poco para que es el necesario suelo, hacerlo. Es necesario hacerlo. ya, pero, o sea que cuando ya está fertilizado, ya está sembrado, tiene que pasar un lapso de tiempo para que la planta pueda tomar un poco los nutrientes que se le está aplicando, ¿no? Ya, y después de que hemos, Es aceptable tu forma de pensar, pero mientras más tarde tú hagas tu análisis de suelo, cualquier enmienda que tú quieras trabajar, hay que entender que si hoy día yo echo el azufre, mañana no voy a tener resultado, ¿no? Ese resultado se va a ir dando con el tiempo, ¿no? Entonces, mientras más antes tú puedas hacer tu análisis, puedes hacer alguna enmienda que habría que hacer, es mucho mejor, ¿no? Preferible hacerlo antes que después, y en todo caso tendrías que estar pensando ya en lo que puedas trabajar en esta campaña, ya tendría que trabajar para la próxima, ¿no? Estás haciendo maíz y estás pensando hacer papa la siguiente, bueno, hazlo cuando el maíz está ahí, ¿no? Pero si estás trabajando papa y piensas hacer tu análisis en el aporque, ya los trabajos que hagas no van a rendir fruto en esta cosecha, sino en la siguiente, que de repente va a ser una cosecha menor, ¿no? Dependiendo de la rotación en la que hagas. Yo te recomendaría que el análisis se haga lo antes posible, ¿no? si es que hago un análisis antes de sembrar y Eso es lo cuando mejor. ya está sembrado, está mejor, o sea, hago dos análisis, antes de sembrar y después de que está sembrado Si y lo puedes hacer fertilizado. así, excelente. En todo caso, haz los análisis con una frecuencia de 6 meses, ¿no? O en todo caso, después de cada cosecha, ahí vas a tener mejor resultado. Ok, ingeniero, gracias, gracias. Así. Ok, jóvenes, entonces en la diapositiva ustedes pueden ver alguna relación que existe entre la cantidad de fósforo fijado en el suelo y la evolución del pH, ¿no? Entonces, hay un punto fijo que ustedes ven acá donde está la máxima disponibilidad de fósforo en el suelo. ¿Y cuánto es ese punto fijo? Está más o menos en 6.5. Mientras más ácido se hace ese suelo, o mientras más alcalino se haga ese suelo, la fijación del fósforo en el suelo va a ser mucho mayor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un suelo de pH 5, 5.2 más o menos, la fijación, miren, del fósforo es alta, ¿no? Y cuando estamos hablando de una fijación alta, estamos hablando de un 70, un 80%, de repente hasta más de fijación de fósforo. Quiere decir que en el suelo yo voy a tener disponible 10, 15% de fósforo, ¿no? Y en el caso del suelo alcalino, una fijación de fósforo a un pH 8 más o menos está en una fijación media, ¿no? Estamos hablando de un 60 hasta un 70% de fijación del fósforo. Quiere decir que yo voy a tener una disponibilidad del fósforo que está en el suelo entre 10, máximo 20% del fósforo, ¿no? El fósforo que está en el suelo y el fósforo que ustedes puedan estar adicionando con su fertilizante. Porque ese fósforo en algún momento se tiene que disolver y al estar disuelto en el complejo del suelo, en la solución suelo, inmediatamente por efecto del pH se va a bloquear porque se va a formar algunos compuestos insolubles, ¿no? Este fósforo, en el caso de
de pHs alcalinos está fijado por el calcio. En el caso de pHs ácidos está fijado por el aluminio. Y en el caso ya de pHs muy ácidos, en algunos suelos de selva se da eso, y de pHs 3.5, 4 está fijado por el hierro, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo bastante en consideración. Ok, jóvenes, hemos visto ya la fertilidad, algunas características físicas. Ahora trabajaremos un poquito el tema de fertilidad física. ¿Ya? Y la fertilidad física básicamente está determinada por algunas estructuras del suelo, ¿no? Y las estructuras del suelo está determinado por el agregado de los componentes del suelo que pueda tener, sobre todo los componentes minerales que también están de todas maneras determinado o ayudado por el componente orgánico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta característica del suelo? Porque mientras mejor estructura pueda tener, este suelo va a tener espacios porosos y va a poder ayudar a que haya circulación de aire, que es muy importante para el desarrollo de raíces, y que también por medio de estos espacios porosos, que son espacios vacíos en el suelo, pueda circular el agua y pueda también circular disuelto en el agua algunos nutrientes que van a estar disponibles para el agua, ¿no? Esto va a depender mucho del tipo de arenas, de limos, de arcillas que podamos tener, y sobre todo de la cantidad de materia orgánica que pueda tener el suelo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque hay algunos cultivos que son muy exigentes para su producción en el contenido de aire o de porosidad que pueda tener el suelo. Entonces, algunos cultivos son muy exigentes en que tengamos bastante contenido de aire, y algunos cultivos son medianos o poco exigentes en el contenido de aire que pueda tener, ¿no? Pero vean ustedes, por ejemplo, el arándano es un cultivo que necesita mucho aire, mucha oxigenación en el sustrato o en el suelo que pueda trabajar. Estamos hablando casi de un 35, un 38% de oxigenación en el suelo. El palto es otro cultivo que necesita bastante aire en el suelo, bastante espacios porosos. Estamos hablando de un 25, un 28%. La vid es otro cultivo que también necesita oxigenación, ¿no? Y algunas hortalizas igual necesitan tasas de oxigenación o de porosidad muy importante, ¿no? Entonces, mientras un suelo esté mucho más compactado y tenga mucho contenido de sodio, estas estructuras en el suelo se van perdiendo, y por lo tanto yo voy a tener un suelo donde no voy a tener una buena porosidad y por lo tanto no voy a tener una buena aireación. Y eso básicamente está determinado también por la clase textural, ¿no? Entonces, si el análisis del suelo nos muestra más del 40% del límite, nosotros tenemos que tener la alerta, ya que hay que trabajar la preparación de ese suelo para mantener y mejorar un alto porcentaje de aire, ¿no? Esto es muy importante en el caso de que nosotros estemos pensando en instalar cultivos permanentes. Es mejor prevenir esto antes de instalar el cultivo que instalarlo después, ¿no? Si yo me doy cuenta de que tengo problemas de compactación y tengo poca porosidad y yo ya tengo instalado mi cultivo en ese suelo, va a ser bastante difícil más adelante poder realizar algún tipo de subsolación o algún tipo de movimiento de tierras teniendo ya el cultivo. Incluso me va a ser perjudicial en forma económica, e incluso puede hacerle algún daño a la planta, ¿no? En el caso de que eso suceda, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, es importante trabajar este tema antes de la instalación que después, ¿no? Ahora, es también tener en consideración, muchas veces nosotros en el análisis del suelo solamente miramos el contenido de arena, el contenido de limo y el contenido de arcilla, ¿no? Mientras más arcillas tengamos, menor espacio poroso voy a tener. Mientras más arenas tengamos, mayor espacio poroso voy a tener. Pero hay que tener algo en consideración, ¿no? Siempre es bueno hacer una calicata en el suelo, observar cómo están los horizontes de este suelo, porque muchas veces mi suelo puede decir arena o arena franca, pero yo puedo tener arena muy fina, que está más o menos en estos rangos de diámetros, que puedan estar trabajando como un limo, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede estar compactando mi suelo. Entonces,
no solamente es necesario ver el análisis del suelo para ver qué concentración de arena tengo, sino también es siempre necesario hacer una inspección en el suelo para ver qué tipo de arena es la que tengo. Porque yo puedo tener gran concentración de una arena muy fina que puede estar compactando en ese suelo y más adelante puede estar dándome algún problema de aireación y de infiltración de agua en ese suelo. ¿Ok? Entonces, la fertilidad física está dada básicamente por la clase textural y esto se determina en laboratorio por medio del análisis de suelo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, un suelo recién preparado puede llegar a un 22% de aire, un suelo estabilizado por 3 años puedo ya con una plantación un 18%, un suelo compactado de 7, 8 años ya puede llegar a un 13%, ¿no es cierto? Pero miren, el ideal para palto es 25%, ¿no? Entonces, imagínense si yo, me contratan y me dicen, ingeniero, quiero instalar paltos y yo no me doy el trabajo de hacer una calicata y me doy cuenta ya que estoy trabajando con un suelo que esté compactado al 18%, ¿no? Y en 3 años voy a tener una compactación o una porosidad de 15%. Y luego, miren, de 6 o 7 años ya voy a tener una compactación del 9%. Entonces, básicamente, ese palto va a tender a declinar su producción, voy a tener problemas de asfixia radicular, etc., ¿no? Entonces, antes de instalar cualquier cultivo, sobre todo permanente, preferible hacer una buena preparación de suelo para yo poder empezar esa producción con un porcentaje adecuado de poros en el suelo que me permita tener una concentración adecuada de aire, ¿no? Para no tener problemas más adelante de asfixia radicular, algunos problemas de porosidad. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el suelo es el contenido de materia orgánica, ¿no? Y el contenido de materia orgánica está básicamente relacionado con la capacidad de intercambio catiónico en el suelo. Habíamos dicho que la capacidad de intercambio catiónico del suelo está dado básicamente por el contenido de arcillas, el tipo de arcillas, y en un mayor porcentaje la capacidad de intercambio catiónico está dada por los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos es la base final de la descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, en un suelo que yo tenga adecuada concentración de materia orgánica, voy a tener también una adecuada un adecuado valor de la capacidad de intercambio catiónico en este suelo. Nosotros podemos observar en estos análisis modelo que estamos revisando, que es una relación directa del contenido de materia orgánica con la capacidad de intercambio catiónico, ¿no es cierto? Donde tengo regular o donde tengo una adecuada concentración de materia orgánica, voy a tener también una capacidad de intercambio catiónico adecuada, ¿no? Donde mi capacidad o donde mi materia orgánica sea menor, también va a bajar inmediatamente el contenido de capacidad de intercambio catiónico. Entonces hay una relación directa entre la materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta que cuando nosotros analizamos el contenido de materia orgánica en el suelo, se está analizando ya la materia orgánica descompuesta, humificada. Esta es la cantidad de ácido húmico que hay en el suelo. Esto no es la cantidad de materia orgánica, por ejemplo, de contenido de hojas o contenido de acerrín que pueda estar en el suelo. Esto es ya la materia orgánica humificada en el suelo, ¿no? Entonces, no porque yo hoy día vaya a aplicar 20, 30 toneladas de estiércol de gallina o de algún estiércol, de alguna crianza, va a subir mi porcentaje de materia orgánica, ¿no? Este porcentaje de materia orgánica va a subir cuando esa materia orgánica haya sufrido el proceso de humificación en el suelo, que no es rápido, no es inmediato. Eso tiene un proceso adecuado. Por lo tanto, las aplicaciones de materia orgánicas debían en todo caso ser compostadas, debía en todo caso ponerse humus de lombriz
En todo caso, la aplicación de ácidos húmicos directamente en el suelo va a tener sí un efecto inmediato en el contenido de materia orgánica en el suelo y por lo tanto poder elevar mi capacidad de intercambio catiónico. ¿Dónde estamos? A ver. Entonces, los promedios... ¿Cuáles son las ventajas que yo puedo tener en la materia orgánica? Esto va a estar relacionado con la fertilidad biológica y sobre todo va a estar relacionado con el contenido de microorganismos que pueda tener ese suelo, ¿no? Entonces, la materia orgánica va a intervenir en los procesos de humidificación y mineralización de la materia orgánica, va a intervenir mucho en el proceso de fijación biológica del nitrógeno, la solubilización de algunos componentes minerales del suelo, la reducción de nitritos y sulfatos, nos va a ayudar mucho en la hidrólisis de la urea, va a permitir que existan bacterias, hongos, actinomicetos y microalgas en el suelo que nos van a dar esa vida útil en el suelo, ¿no? Hay que entender que el suelo no solamente es componentes minerales y agua y aire, sino también hay un componente de microorganismos importante que le da el soporte a ese suelo para poder desarrollar todos los procesos metabólicos y fisiológicos que necesita en el suelo para hacer disponibles los nutrientes, ¿no? La materia orgánica permite o estimula el crecimiento radicular, permite mitigar algunas enfermedades del suelo y controla nemátodos, ¿no es cierto? Y mejora sobre todo la estabilidad de los agregados del suelo. Hay que recordar que la fertilidad biológica es ideal cuando se posee un alto porcentaje de materia orgánica, se posee sobre todo un adecuado drenaje y no se abusa del contenido de agroquímicos, ¿no? Ok, jóvenes, esta sería la parte de fertilidad. Ahora vamos a entrar un poquito a la parte de nutrición. No sé si ha quedado claro algunos conceptos que hemos ido revisando. No sé si tienen alguna duda para tener un pequeño descanso y pasar a la segunda parte de la charla. ¿Están ahí? Ingeniero. Dígame. Hola, ingeniero, una consulta. Sobre el tema de la materia orgánica, vi que esto nos ayuda también a controlar nemátodos. ¿De qué forma o cuál es el proceso que actúa la materia orgánica en el nemátodo? ¿Nos podría más o menos explicar ese tema? A ver, en todo proceso biológico hay, o en todo crecimiento de organismos, ya sea menores o mayores, existe siempre un controlador biológico, ¿no? Todo organismo tiene un controlador biológico. Entonces, si nosotros tenemos nemátodos en el suelo, esos nemátodos en el suelo pueden haber llegado, hay que entender que los nemátodos, de repente hablándolo en forma simple, nadan en el suelo, ¿no? Entonces, los nemátodos se van a desplazar en el suelo siempre y cuando haya humedad. Estos nemátodos pueden venir en el agua de riego, pueden venir en algunas avenidas, etcétera, pueden pasarse de una chacra a otra y van a pasarse nadando, ¿no? Entonces, la infestación de un suelo por nematodes no necesariamente se va a dar por el transporte de material vegetal o la incorporación de repente de materia orgánica, se va a dar solamente por el riego, ¿no? Entonces, estos nematodos van a llegar al terreno y al encontrar condiciones favorables de un cultivo que sea susceptible, etcétera, van a empezar a colonizar este cultivo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar en forma eficiente o en forma biológica estos nematodos? Es haciendo de que los controladores biológicos de estos nematodos, que son otros nematodos o son de repente algunos hongos, algunas bacterias, algunos de estos organismos puedan desarrollarse en ese suelo. Entonces, para que la flora benéfica de ese suelo, para que estos nematodos benéficos, estas bacterias, estos microorganismos benéficos en el suelo se desarrollen, necesitamos tener una concentración adecuada de materia orgánica para que puedan soportar su vida libre en el suelo, ¿no? Entonces, yo al incorporar materia orgánica, lo que estoy haciendo es incrementar la flora benéfica de ese suelo y eso nos va a permitir controlar de cierta manera nemátodos que pueden estar haciendo, fitófagos que puedan estar haciendo daño a nuestro cultivo, ¿no? Pero lógicamente que también al
al tener un proceso de descomposición de la materia orgánica en el suelo, este proceso de descomposición crea o en todo caso libera algunos ácidos, algunas sustancias que puedan eliminar nematos dañinos en el suelo, ¿no? Entonces, de esa forma es que nosotros podemos tener un control adecuado de nematos en el suelo, teniendo concentraciones relativamente buenas de materia orgánica. Gracias, ingeniero. Ok. Entonces, en el tema de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, ya habíamos visto pH, habíamos visto conductividad eléctrica, habíamos visto que determina la conductividad eléctrica, y algo que no sé por qué no lo puse en las diapositivas es el tema de la conductividad eléctrica. Lo habíamos señalado, hemos conversado del tema, pero no hemos determinado qué es lo que mide este valor, ¿no? Entonces, ¿tiene alguien idea de qué es lo que mide la conductividad eléctrica en el suelo? Ya habíamos hecho la pregunta, ¿qué relación hay entre pH y conductividad eléctrica, no? Ya habíamos dicho que relación no existe. En todo caso, ¿qué mide la conductividad eléctrica? Las sales. Contenido de sales. Entonces, lo que nos mide la conductividad eléctrica es el contenido de sales, ¿correcto? Pero no nos discrimina si son sales solubles o sales sódicas, simplemente nos dice, oye, en tu suelo hay sales. ¿Y cómo nosotros podemos determinar en ese suelo si ese contenido de sales es el adecuado o no? Pues para eso hay unas tablitas que nos determinan el contenido de sales en el suelo, ¿no? Entonces, de 0 a 2, es un suelo que no va a tener problema de sales. De 2 a 4 es un suelo ya que dependiendo de los cultivos voy a tener algún problema de reducción de la producción en el cultivo, ¿no? Entonces, hay algunos cultivos que son mucho más sensibles al contenido de sales y hay otros cultivos que son menos sensibles al cultivo de sales, ¿no? Perdón, a la concentración de sales en el suelo. Por ejemplo, la palta es uno de los cultivos que tiene cierto problema o cierta susceptibilidad a las sales. Yo un cultivo de palto no lo puedo realizar con un suelo que tenga mayor de 2 de conductividad eléctrica, ¿no? Otro cultivo que es muy susceptible al contenido de sales, por ejemplo, es la fresa, ¿no? La fresa yo no puedo desarrollarla en suelos que tengan de 1 a 1.5 de contenido de sales, porque ya automáticamente la producción de ese cultivo va a empezar a disminuir. Por lo tanto, yo necesito estar pendiente del contenido de sales de ese cultivo. ¿No? Hay, lógicamente, cultivos que son tolerantes. Por ejemplo, el espárrago es un cultivo tolerante a sales y el espárrago puede soportar 5 o 6 de conductividad eléctrica sin ningún problema, ¿no? Pero, como digo, palta, con una conductividad eléctrica de 2, yo voy a tener ya serios problemas en la producción, al igual que en fresa y algunos otros cultivos, ¿no? Arándano, por ejemplo, también es un cultivo muy susceptible al contenido de sales, por lo tanto hay que estar siempre monitoreando este parámetro en el suelo, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos mide la conductividad eléctrica? Nos mide el contenido de sales. ¿Cómo lo mide? Lo que nosotros hacemos es poner un electrodo a ese suelo. Ese electrodo lo que mide es si hay se puede decir transferencia de corriente en ese suelo. Entonces, como las sales son aniones o cationes, lo que hace es ver si en ese suelo se conduce o no la electricidad, y de esa manera nos permite saber si tenemos sales o no tenemos sales en un suelo, ¿no? Si nosotros medimos la conductividad eléctrica de un agua destilada, en el agua destilada se le ha sacado todo el contenido de sales que puede haber en ese suelo. Por lo tanto, si yo pongo el electrodo en ese agua, no voy a tener ninguna marcación de conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, si yo voy adicionando sales a ese agua, cloruro de sodio, algunas otras sales, entonces automáticamente la concentración de estos iones o cationes va a ir aumentando en esa solución, y por lo tanto mi contenido de sales en ese suelo va a determinar que esta corriente eléctrica pueda ser transmitida, y de esa manera yo voy a medir la conductividad eléctrica de ese suelo, ¿correcto? Entonces yo puedo tener diferentes tipos de suelo dependiendo del tipo de sales que voy a tener. Entonces yo puedo tener sales solubles
que solamente con lavados de agua las puedo eliminar del suelo, o en todo caso también puedo tener sales sódicas. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar si un suelo es sódico o no es sódico? No es sódico, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos nuestro análisis de suelo, vemos que en los cationes cambiables, yo tengo acá medido el sodio, ¿correcto? Entonces, yo puedo determinar con este parámetro si ese suelo si este suelo es salino o tiene problemas de sales, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos acá, yo ya tengo un suelo que tiene ciertos problemas porque yo ya tengo encima de 4 la conducta eléctrica, ¿correcto? Y tendría que saber si este suelo es solamente un suelo que tenga sales, que solamente con un lavado con agua pueda solucionar el problema, o en todo caso tenga que hacer alguna enmienda dependiendo si tengo o no tengo sodio. Entonces, ¿cómo determino yo el contenido de sodio en el suelo? Para esto nosotros determinamos el porcentaje de sodio intercambiable, ¿correcto? ¿Y cómo yo determino el porcentaje de sodio intercambiable? Es sencillo, voy a determinar qué porcentaje del sodio es de la suma de cationes, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer es simplemente dividir el contenido de sodio entre la suma de cationes, y esto lo voy a multiplicar por 100, ¿correcto? Y de esta manera tengo el porcentaje de sodio intercambiable, ¿correcto? Voy a hacer la misma operación para los otros análisis de suelo, y tengo ya calculado acá mi porcentaje de sodio intercambiable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino yo el porcentaje de sodio intercambiable? De 0 a 5% es un suelo que no va a presentar problemas. De 0 a 5%. De 5 a 15% ya me va a presentar problemas, pero en aquellos cultivos sensibles, ¿no? Por ejemplo, arándano es un cultivo sensible al sodio, la palta es un cultivo sensible al sodio, la fresa es un cultivo sensible al sodio. Entonces, si yo tengo porcentajes por encima de 5 de porcentajes de sodio intercambiable, yo ya voy a tener problemas de toxicidad por sodio en esos cultivos. ¿Correcto? Ahora, entonces, 1 está normal, 1 está normal. Acá yo tengo un problema. Tengo 27 de sodio intercambiable. Y los otros también están dentro de un parámetro adecuado. Entonces, tengo un problema en el suelo número 3. El suelo número 3, ¿cuánto está mi conducta eléctrica? Está 4.5. Es un suelo salino, ¿no es cierto? ¿Y cuánto está mi porcentaje de suelo intercambiable? Está en 27, que es un suelo sódico. Entonces, quiere decir que el suelo 3 es un suelo salino sódico, ¿correcto? Salino sódico. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer con ese suelo? Si yo quiero sembrar ahí palta, no lo puedo hacer. Si quiero sembrar fresa, no lo puedo hacer. La papa también va a tener algún problema ahí. ¿Por qué? Porque el contenido de sodio es bastante alto, ¿no? Es bastante alto. Correcto, entonces, ¿qué podríamos trabajar en este caso? ¿Qué podríamos trabajar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podemos hacer con este suelo? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Están ahí? ¿Se fueron ya? ¿Hacer alguna enmienda? Alguna enmienda. ¿Enmienda en base a qué? Acuérdense, este es más o menos cómo se grafica
el complejo arcillo húmico. ¿Ya? ¿Y qué cosa era el complejo arcillo húmico? Era la adición de arcillas, ácido húmico y arcillas. ¿Cuál era la función de este complejo arcillo húmico? La función de este complejo arcillo húmico tiene cargas negativas, habíamos visto, ¿cierto? Pues la función del complejo arcillo húmico es absorber cationes, ¿no? Entonces, ¿qué cationes están absorbidos acá? Está el calcio, positivo, ¿no es cierto? ¿Qué otro cation tenemos? Potasio. ¿Qué otro cation tenemos? Magnesio. ¿Qué otro cation tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ayuda? Sodio. ¿Correcto? Entonces, estos cationes habíamos visto que tienen que estar en un equilibrio, ¿no? El calcio tenía que estar más o menos en 70%, si no me acuerdo. El magnesio tenía que estar, si no me equivoco, en 15, 20%, el potasio 5 a 10, y el sodio no debía pasar de 5. Entonces, si yo tengo esas concentraciones, tengo un suelo ideal. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 25% de sodio? ¿Qué está pasando con el sodio? El sodio lo que está haciendo es desplazar, a los otros cationes, ¿no? Entonces está desplazando al calcio, está desplazando al potasio, está desplazando al magnesio, ¿no es cierto? Y cuando yo riego, porque estos nutrientes están en la solución suelo, yo echo agua, ¿qué pasa con estos nutrientes? Se lava, ¿no es cierto? Se lava. Es un agua, disculpe, ¿es un agua simple o un agua tratada? El agua simple, el agua de riego, ¿no es cierto? Tú echas riego y si esos nutrientes no están absorbidos al complejo arcillo húmico, simplemente se van a lavar, se van a ir de la zona de raíces, ¿correcto? Se van a ir de la zona de raíces. Entonces, ¿qué cosa yo voy a tener en la solución suelo? Voy a tener mayor contenido de ¿qué? De sodio, ¿correcto? Voy a tener un contenido muy alto de sodio, demasiado alto, y que puede incluso estar bloqueando algunos nutrientes. Entonces, cuando la planta va a absorber nutrientes, cuando la planta va a empezar a introducir nutrientes en el suelo, en algún momento va a introducir cationes y en algún momento va a introducir aniones. Pero la planta no tiene la posibilidad de escoger nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. La planta lo que absorbe es el catión o el anión que está en mayor cantidad en el suelo. Por lo tanto, cuando la planta necesite absorber cationes, ¿qué cosa va a absorber? ¿Qué va a absorber? Va a absorber sodio. Y el sodio en concentraciones altas en la planta es tóxico. Pues, ¿qué cosa va a hacer en la planta? Va a hacer que la planta vaya mostrando síntomas de toxicidad. El otro problema que vamos a tener en el suelo es que al yo tener mucho sodio en el complejo arcillo húmico, este agua es salada y por lo tanto el ingreso del agua a la planta también se va a ver afectado, ¿no es cierto? Porque la planta, por el efecto de ósmosis, lo que necesita es agua que tenga poca concentración de sales, ¿no? Pero si tiene mucha concentración de sales y esta concentración es a base de sodio, el ingreso del agua también se va a ver afectado porque el agua va a ser retenido con mucha fuerza acá en el complejo arcillo húmico y en la solución del suelo. Esos problemas nos va a traer concentraciones altas de sodio. En este caso de nuestro análisis de suelo, ¿cuánto teníamos? Si no me equivoco, 21%, ¿no es cierto? ¿De qué? De porcentaje de sodio intercambiable. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este suelo? Encima tengo ¿cuándo tenía la conducta eléctrica?
¿Quién me ayuda? ¿Cuánto está la conductividad eléctrica? 4.1, si no me equivoco, ¿no? Entonces tengo un suelo con sales y gran parte de esas sales es sodio. Pues, ¿qué puedo hacer con este suelo? ¿Qué tendría que hacer? ¿A qué les dice su lógica? Por favor, si me ayudan. ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguien tiene idea, por favor? Otro lavado. Ya, pero el sodio solamente con lavado podré solucionarlo. Ah, no, que estén nivelados todos, pues. Claro, si yo tuviera solamente sales solubles, ¿no es cierto? Si quiero bajar un lavado, solamente con un lavado voy a sacar de esta zona esas sales. Pero hay que entender que este sodio está en el complejo arcillo-húmico. Entonces, yo tengo que ver la forma de reemplazar este sodio por algún elemento para que este sodio salga del complejo arcillo-húmico y se pueda lavar. Entonces, ¿qué podría hacer? Aumentar un elemento para que esté estable. Correcto. Tendría que aumentar un elemento que pueda reemplazar al sodio, ¿no? Entonces, no estoy muy seguro. La concentración ideal de un suelo de calcio, por ejemplo, era 70. De magnesio, si no me equivoco, iba hasta 20 o algo más, ¿no es cierto? El potasio tendría que ir más o menos hasta 5 y un poquito más. Y el sodio no debía pasar de 5, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? En este suelo, ¿qué cosa tengo? Tengo 21% de calcio. Quiere decir que estos porcentajes de acá han disminuido. Por lo tanto, yo tengo que tratar de restablecer estas concentraciones en el suelo para que yo pueda desplazar el sodio. Y se acuerdan que habíamos dicho que uno de los elementos que tiene mayor afinidad por el complejo arcillo-húmico, ¿cuál era? Era el calcio. Entonces, si yo pongo calcio, el calcio va a ser el primero en que se va a pegar al complejo arcillo-húmico. ¿Y qué va a hacer el calcio? Por cada calcio que yo ponga, va a salir ¿qué cosa? Va a salir un sodio. Entonces, yo tengo que poner una cantidad de calcio adecuada para que me desplace esta cantidad de sodio. Entonces, este calcio me tendrá que desplazar más o menos 15% de sodio. Entonces, tengo que buscar alguna enmienda que me permita poner calcio en este suelo para poder desplazar el sodio del complejo arcillo-húmico. ¿Correcto? Y en el mercado hay muchos productos que pueden cumplir esa función. Uno de los productos que es el más económico y el más eficiente, siempre y cuando tenga agua, es el yeso agrícola, sulfato de calcio, ¿ya? Entonces, cuando yo incorporo sulfato de calcio al suelo, esto se disocia en el suelo, el calcio se libera y este calcio ¿a dónde va a ir? Va a ir al complejo arcillo-húmico. Al ingresar al complejo arcillo-húmico, este calcio ¿qué cosa hace? Desplaza el sodio. Entonces, recién con un lavado de agua podré alejar este sodio de la zona de raíces. Entonces, esa es la forma nosotros de mejorar un suelo sódico, un suelo que tenga concentraciones altas de sodio. Pues cuando ustedes revisen su análisis de suelo, tienen que revisar la conductividad eléctrica, que me indica la cantidad de sales que tiene ese suelo, y tengo que estar revisando de todas maneras el porcentaje de sodio intercambiable para ver si tengo o no tengo sodio en ese suelo. Si solamente yo tuviera una conductividad eléctrica alta y tenga sodio bajo, tenga sodio por debajo de 5, lo único que hago es lavar y esas sales solubles se van a alejar de la zona de raíces. Pero si tengo una conductividad eléctrica alta y tengo sodio alto, lo que tengo que hacer es poner una enmienda a base de algún producto que tenga alto contenido de calcio
para que ese calcio ingrese al complejo arcillo-húmico, desplace al sodio, ¿no es cierto? Y por medio de un lavado lo pueda alejar de la zona de raíz. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se está entendiendo? Ingeniero, una pregunta. Sí, Disculpe, una diga, pregunta. diga. Ya cuando, con lo que hemos visto ahorita del complejo arcillo húmico, ya para alzar algún elemento, por decirte, el sodio, para bajarlo, se tiene que poner el calcio, ¿no es así? Ya, Correcto. ya, pero ¿cómo hago para, o sea, qué elemento, qué tengo que agregar? O sea, ¿necesariamente eso o puedo poner otro, solamente el calcio o un fertilizante de base de calcio? ¿O solo tengo que poner el más accesible, que es el yeso? A El ver, más eficiente, perdón. correcto. Si yo quiero acá aumentar los cationes cambiables, tengo que poner cationes cambiables que puedan competir con el sodio, ¿correcto? Puede ser magnesio, puede ser potasio, puede ser amonio, ¿correcto? Pero el más eficiente, el que mejor funciona para desplazar el sodio es el calcio, ¿correcto? Entonces, la mejor manera, la más económica y la más eficiente de poder desplazar el sodio del complejo arcillo-húmico es poniendo una enmienda que tenga como fuente calcio. Calcio. Si ustedes hacen una cotización en el mercado, van a encontrar muchos productos que desplazan sodio, que están hechos a base de calcio, pero lo que hay que buscar es un producto que sea eficiente y que sea económico. Puede ser sulfato de calcio, yeso agrícola, o puede ser cualquier otro dispersante de sales que esté en el mercado, pero que tenga una adecuada concentración de calcio. Esa es la mejor forma de poder desplazar el calcio del suelo. ¿Correcto? Hay muchos dispersantes de sales en el suelo, líquidos, lo que sí hay que tener en cuenta. Uno es el costo y dos, ver el contenido de calcio que contienen esos productos, ¿no? Hay que entender que por cada sodio que yo quiero desplazar, tengo que tener un calcio. Tengo que tener un calcio. ¿Alguna otra pregunta? Y si el calcio es muy bajo, ¿con qué lo Es que lo que habría que calcular, como te digo, es cuánto de calcio necesito para desplazar este sodio. Y si en este caso estamos hablando de 21% de sodio que tengo, yo tendría que desplazar más o menos a 5. Entonces quiere decir que voy a desplazar más o menos 16% de calcio, ¿no? Entonces tengo que poner algún producto que tenga esa cantidad de calcio, que eso se calcula por 1000 equivalentes, para poder desplazar esta cantidad de sodio del complejo arcillo-húmico. ¿Ya? Entonces, para eso habría que hacer unos cálculos para determinar cuánto de calcio es el que hay que aplicar, y eso también va a determinar cuánto de producto hay que poner. Déjenme ver si acá yo tengo un cuadrito, creo que más o menos determina, creo que acá está.